sociedad. Va a haber cambios en nuestra ciudad. Pero empezando ¿por quién? Por el hombre, por nosotros. Entonces yo te felicito este día porque estamos aquí juntos. Yo te felicito porque te has tomado el tiempo para venir a recibir palabra de Dios. Y yo también te quiero felicitar si tú pones esa palabra de Dios por obra. Porque yo sé que va a haber cambios y va a haber bendición. Las ventanas de los cielos se van a abrir y se va a derramar bendición sobre tu vida. Se va a derramar bendición sobre tu familia. Y es por eso que estamos aquí. Amén. A ver, no sé, hombre, fuerte. Es congreso de hombres. Amén. Eso estuvo mejor. Pues bien, pues vamos a darle entonces aquí el paso a Pastor Jeffrey. Adelante, pastor, por favor, si es tan amable. Un aplauso al Señor por la vida aquí de Pastor Jeffrey. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero decirles que va 1-1 el partido, por aquellos que están pensando cómo va, 1-1. Tijuana acaba de meter el gol. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, yo quisiera regalar algunas camisetas, algunas playeras. Tengo 2 nada más, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por curiosidad, ¿a alguien le gustaría una playera gratis? ¿Alguien que levante la mano? Ok, bien, hay varios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a obsequiar la playera, así le dicen acá, playera, a la persona que me haga una pregunta. Ahora, la pregunta puede ser de cualquier índole. Puede ser acerca del taller que di, o puede ser de la conferencia que di anteriormente, o puede ser cualquier clase de pregunta que tenga que ver con mi vida tal vez, alguna pregunta de mi vida personal, mi vida familiar, mi vida sexual, mi vida económica, no importa. Cualquier pregunta vale, pero no se valen los efectos especiales. Eso quiere decir que si alguien pregunta alguna pregunta personal, no se vale que el resto de ustedes empiece No se valen los efectos especiales. Cualquier pregunta vale. A ver, ¿quién se anima con la primera pregunta? Mira, qué rápido. Rápido, a ver, ponte de pie y nos dices tu nombre. Javier González, muy buenas tardes. Javier, buenas tardes para ti. ¿Cuál es la pregunta? Mira, yo estuve revisando en la mesa todos los libros que has escrito. Bueno, yo creo que pueden ser más, pero quiero que me recomiendes cuál es el mejor. ¿Cuál recomendarías tú que sería tu mejor libro de los que están en la mesa para que nosotros pudiéramos comprar? Revisa cuál es el más caro que tengo allí, por favor. ¿Tú eres papá? Sí. Yo creo que uno de los retos más grandes de los padres hoy es influenciar a nuestros hijos en una cultura difícil. Entonces yo recomendaría Cuando las consecuencias no son suficientes. Creo que es uno de los libros más relevantes para el tiempo de hoy con padres e hijos adolescentes. Bien, un aplauso para Javier. A ver, tengo otra camisa. ¿Quién va? A ver, ¿quién la vemos por allá? A ver, ven, acércate. Aquí encuéntrame, a la mitad. ¿Tu nombre cuál es? Alejandro, Alejandro. A ver, Alejandro, ¿cuál es la pregunta? tú como pastor y líder de jóvenes y adolescentes, ¿cuál es la dificultad que más se te ha presentado en las iglesias para trabajar con jóvenes? Con el liderazgo, no con los jóvenes, porque sé que siempre es difícil trabajar con jóvenes y adolescentes, pero más bien con el liderazgo para los proyectos que te dé Dios o las cosas que te dé Dios para trabajar en el ministerio. Buenísima pregunta, un aplauso, buena pregunta. Yo voy a ser bien honesto y por supuesto contestar la pregunta a lo más certero que pueda. Yo he sido muy bendecido de trabajar con líderes que siempre han apoyado el trabajo con la juventud. De hecho, yo he escogido servir en congregaciones donde esa condición se cumple. De hecho, si en la congregación donde yo voy a servir, que he servido en los 25 años que tengo de trabajar con la juventud, en las 5 congregaciones donde he servido, yo no he aceptado servir a menos de que esa condición esté cumplida. Que los líderes entiendan y que estén 100% detrás de la visión de ayudar a la juventud. Entonces, me he ahorrado muchísimos problemas con eso. Así que tal vez el problema más grande que yo he enfrentado es un malentendimiento tal vez de algo que se ha hecho, pero se ha resuelto porque la amistad, la relación ha sido más importante que lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, buenísima pregunta. Ya no tengo camisa, pero ¿hay alguna otra pregunta? A ver, vamos por aquí. Ponte de pie, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Oscar Sánchez. Oscar. A ver, Oscar, cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el método que Jeffrey de León ha usado para amar a la juventud? ¿Cuál es el método que le ha funcionado a Jeffrey de León para la juventud? Bueno, tú sabes que no creo que sea un método, pero
he tratado de hacer otras cosas y no he podido. He tratado de hacer otras cosas y la juventud por alguna razón me sigue llamando la atención. Y yo creo que son 3 razones. Primero, los jóvenes tienen problemas que ni siquiera los adultos deberían de tener. Y yo creo que necesitan ayuda. Segundo, en la historia Dios ha usado a la juventud para los grandes avivamientos de la historia, fue a través de la juventud. Número 3, Dios va a seguir usando jóvenes por el potencial que tienen. Y agregaría una cuarta. Para influenciar a un joven, tú lo único que tienes que hacer es amarlo incondicionalmente. Para un adulto, tú necesitas un milagro. Y entonces yo amo a la juventud y seguiré trabajando con ella. Un aplauso, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos para allá. Perdón. A ver, ponte de pie. ¿Tu nombre es? Juan, Juan, mucho gusto, Juan. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? mira, la pregunta es, ¿qué fue lo que impactó tu vida cuando conociste a Cristo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas en el trabajo? ¿Estabas en la escuela? ¿Estabas con tu familia? ¿Cómo fue? Buenísima pregunta. Un aplauso para la pregunta, excelente la pregunta. No fue una situación, fue un hombre. Es mi padre. Su nombre es Carlos Eduardo de León Campos. Él es un pintor. Yo crecí en una galería de arte. Mi papá no me contó de David y Goliat, él me dibujó a David y a Goliat. Mi papá no me contó de la vida de Jesús cuando era niño, no, él me dibujó la vida de Jesús cuando era niño. Entonces yo vi la Biblia dibujada, pero la vi en su vida, en todas las áreas, en la relación con mi mamá, en la relación con la gente de la iglesia, en la relación conmigo como hijo. Entonces mi condición era un niño que vivió con un modelo digno de imitar, un hombre de integridad. Y en esa condición yo entendí que esa era una vida digna de vivir. Así que mi padre siempre ha sido y seguirá siendo un gran modelo en mi vida. Buenísima pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, ponte de pie. Acércate por acá. ¿Y tu nombre? Me llamo Rafael Romo. Rafael, a ver, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Bueno, no sé si la escuché cuando le preguntaron a los jóvenes, pero quisiera preguntar, bueno, una pregunta que me da la curiosidad. Usted como pastor, cuando le predica a la gente, ¿qué hace usted cuando se le presentan situaciones de que, no sé, que tiene una actitud negativa, de que se niegan a aceptar a Cristo? ¿Cómo actúa ante esta situación? ¿Que la gente se resiste o se rehúsa a escuchar la palabra de Dios? Muy buena pregunta, un aplauso para Rafael, buena pregunta. Sí. Lo que sucede es que ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Muchos cristianos actúan como que si son dueños de la verdad. Esta verdad es objetiva, está fuera de mí. El dueño es Dios, porque Él es el original. Dios es verdad. Entonces, una cosa que me ha ayudado a mí muchísimo es saber que yo solo soy administrador de esta verdad que ha sido dada y yo la comunico. Y en el momento en que yo ya la comunico, termina mi relación directa con la persona, excepto yo continuar viviendo lo que estoy compartiendo. Pero no puedo manipular a la gente, no puedo controlar lo que la gente va a hacer con la verdad que he enseñado. Dios nos llamó a todos a vivirla, a enseñarla, y el resto va a tener que tomar su decisión de qué va a hacer con ella, ¿no? Pero buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos por acá. A ver, ponte de pie. Acércate aquí al pasillo para que te miren las cámaras internacionales imaginarias. A ver, ¿tu nombre? Santiago. Santiago, a ver, Santiago, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? Aquí en Mexicali empezó a haber como una campaña de marchas de donación de órganos y eso. Entonces, de repente en la Biblia ves, no sé, que un ángel está peleando por el cuerpo de Moisés, ¿no? Y cosas así. Entonces dices, ok, el cadáver finalmente va a ser tierra, ¿no? Y lo que importa es el espíritu, pero ¿por qué luchan por un cuerpo? O en otras partes se habla por los huesos en el Pentateuco, ¿no? De algunos personajes. Entonces, ahorita está muy fuerte el dona órganos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura del cristiano con respecto a eso, en el paralelo a esas porciones bíblicas? Muy buena, un aplauso, buena la pregunta. Qué bueno que esté el pastor Aurelio para contestar esa pregunta. No quiero pisotear nada, porque esto tiene que ver con doctrina. Yo te voy a dar la postura de un cristiano, que yo creo es la postura que todos deberíamos de tomar, pero respeto la posición de la congregación y del pastor si es diferente a la que yo voy a explicar. Entonces, porque me hiciste la pregunta, la voy a contestar.
todo lo que el hombre hace tiene que estar basado en la persona, carácter y naturaleza de Dios para ser correcto. Entonces, la razón por qué la Biblia es verdad es porque detrás de este libro está la persona, carácter y naturaleza de Dios. O sea, no es suficiente solo saber la Biblia. Yo tengo que conocer al Dios de la Biblia. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Este fue el instrumento que Dios nos dejó para conocer al Dios detrás de la Biblia, porque los fariseos conocían la Biblia, pero no conocían al Dios de la Biblia, porque cuando se apareció el Mesías, lo crucificaron. Entonces, si vemos a Dios en su carácter, persona, naturaleza, Dios es vida. Y si yo al donar un órgano puedo contribuir para que alguien más tenga vida, entonces es una decisión consistente con quién es Dios. Por lo tanto, no había una razón por qué un cristiano no pueda donar un órgano para salvarle la vida a otra persona. Porque la decisión es vida. Y como es consistente con quién es Dios, es una buena decisión. Ahora, nadie puede obligarme a mí a donar un órgano, porque entonces ya sería robo, ya sería manipulación y controlar. Pero si yo tengo que escoger, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la licencia para manejar, antes de que te dan la licencia, tú tienes que decir, ¿quieres donar el órgano o no? Y yo he puesto en mi licencia que yo estoy dispuesto a donar. Bueno, ya mis órganos ya no van a servir, creo yo, porque buscan más órganos jóvenes, ¿no? Pero el punto es que si es consistente con quién es Dios, yo no creo que iría nada en contra de los principios de Dios, porque da vida, y el donar un órgano implica dar vida a otra persona. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3, perfecto. Gracias por el tiempo de las preguntas. Ahora quiero presentarles al zoológico que tengo en mi casa. Esta conferencia yo la presenté en Tijuana y creo que es relevante para todo hombre, porque una de las partes más difíciles de la lucha del hombre es que uno sucumbe ante el dolor. Por eso la tortura es tan usada en la guerra. ¿Por qué? Porque el hombre, por muy valiente que sea, el hombre, por muy fuerte que sea, ante el dolor podría sucumbir. Ustedes han visto las películas, aquellos de ustedes que les gustan las películas de acción, una de las partes más tensas de una película es cuando llega el dolor a X o Y persona. Y por eso se usa el torturar para sacar información de la gente. Pero recuérdate que la tortura, el dolor, no solo sirve para sacar información de la gente. A nadie le gusta el dolor, todos le huimos al dolor. Y yo quiero hablarte y decirte que para ir en contra de la destrucción del hombre, vamos todos que tener que lidiar con la realidad del dolor en nuestra vida, porque el dolor es un dado. Lo vamos a tener que enfrentar en nuestra vida de una forma u otra. Pero quiero ilustrarlo de esta manera. Primero le voy a enseñar el zoológico que tengo en mi casa para llegar al punto que quiero dar. A mí no me gustan los animales, que quede claro. Pero a mis hijas les fascinan los animales. Y mis hijas empezaron a pedir, papi, queremos un perro, por favor, un perro. No, mija, perro no, por favor, no, perro, yo no quiero perro, peor lo del pelo en la casa, no, perro no. Ay, papi, por favor, no, perro no. Y entonces ellas empezaron a usar principios cristianos. Vienen conmigo y me dicen, papi, si tú no quieres comprarnos un perro, vamos a orar para que Dios te hable a ti si Él quiere que tengamos perro. Y entonces yo dije, bueno, llévala a una tienda de mascota. Voy a ser bien honesto, la razón por qué no quería comprarle mascotas es porque soy bien tacaño, yo no quería pagar por un perro. Y entonces le digo a mi esposa, llévala a una tienda de mascotas a ver si encuentran algo más barato. Yo pensé un pajarito o algo que después se muera y ya se le cayó el deseo. Y entran a la tienda de mascotas y a mis hijas les fascina una culebra que estaba en la entrada. Una culebra. Dije, pero ¿a qué tienda la llevaste? No, les fascina la culebra. Entonces ahora empezaron a orar por el perro y la culebra. Señor, háblale a mi papá del perro y la culebra. Va, sale un anuncio, mis hijas se metieron a la internet y saben cómo encontrar información de animales que están por ser ejecutados. Tú sabes, en los Estados Unidos agarran perros en la calle, lo llevan a un lugar y si en 48 horas nadie los recoge, y llega un correo electrónico de un perro que le tocaban 24 horas de vida. Y mis hijas muy estratégicamente me envían el correo electrónico y ahora el correo electrónico con la foto del perro. Y mis hijas, papi, tú hablas acerca de la vida en tus predicaciones. Ahora viene la oportunidad de practicar lo que predicas. Salvémosle la vida al perro. Yo sabía cómo contestar. Yo decía, bueno, una cosa es la vida de un ser humano, otra cosa es el perro. Al fin que fuimos al perro. Le salvamos la vida al perro. Menos mal que es un Rottweiler.
Se llama gente. Ya lo estoy entrenando para proteger a mis hijas. Cualquier muchacho que se presente este perro, yo le estoy entrenando. Ahí se mira muy lindo el perro, pero espérate, cuando yo le digo bravo, ¡ay! Se pone en una cara, sale corriendo cualquier muchacho. Pero ¿te acuerdas que te conté que mis hijas habían orado por la culebra? Pues alguien le regaló la Pitón Constructora. Te presento a Max. Algunos dicen, uy, pero ¿cómo? Una culebra es del diablo. Y todos se lo damos al diablo. Pero recuérdense que también la serpiente es figura de salvación cuando fue levantada en el desierto para que fueran salvos. Entonces esta es cristiana, por si alguien me lo está dudando. Pero bueno, mis hijas, y que les fascina y que no sé cuánto. Y un día mi esposa enfrente de mis hijas, un terrible error. Mi esposa me dice, tú sabes, Jeffrey, que cuando yo llegué a la adolescencia, yo compré un caballo y se me olvidaron los muchachos. Ya no quería, me distraje con los caballos y se me olvidaron los muchachos. Entonces cuando mis hijas escucharon eso, me pidieron caballos. ¿Y qué creen ustedes que hice? Fui y compré caballos. Porque si las va a distraer de los hombres, prefiero caballos, ¿no creen ustedes? Muchachos, caballos, compremos caballos. Así que aquí están los 2 caballos de mis hijas. ¿Pero ustedes creen que ellas tuvieron suficiente con los caballos? No, yo les digo, pero eso es un zoológico en mi casa. Ellas ahora querían gato porque les gusta cómo se mueven los gatos. Yo dije, no, ya tenemos perro, ya tenemos culebro, olvídate del gato. Y al fin mi hija encontró un correo electrónico del gato que tenía 12 horas de vida. Y me envían el correo electrónico, ¡pum! El gato más furioso que tenían en ese lugar. Fuimos y el gato se paraba así, nadie lo quería, ni le habían dado de comer al gato. Pero mis hijas se acercaron a la jaula donde estaba el gato y el gato se convirtió en un gato doméstico de repente. Lo que no nos dijeron, este gato tiene problemas de depresión, no es un gato cristiano, yo estoy convencido de eso. Porque este gato es experto en cazar y caza ratones, les corta la cabeza y luego te lleva la cabeza a la puerta. Y cuando tú sales al día siguiente y abres la puerta hay como 3 o 4 cabezas de ratones y el gato ya esperando a que tú le digas, bien hecho, gato asesino. Y si tú no le dices bien hecho, gato asesino, no se va, se queda allí. El problema es que mi gato se aburrió de cazar ratones y empezó a cazar pájaros. ¡Pájaros! Es un gato volador. Pájaros, pensé en la habilidad de cazar pájaros. Agarró la paloma, una paloma blanca el otro día. Y ojalá que no sea profeta porque ya nos mató a todos. Se cansó de los pájaros y empezó a cazar ardillas. Ahora, una cosa es cazar pájaros y otra es cazar ardillas. Ustedes saben qué rápido se mueven las ardillas. Las ardillas no lograron nada, pero se movieron rapidísimo las ardillas. Y mi hija estaba en el teléfono, yo estaba en Chile y mi hija me cuenta lo que pasó. Papi, Leo se puso a cazar ardillas en el jardín. Y dije, ¿qué pasó, mija? Leo estaba subido en el árbol y debajo de Leo estaba la ardilla y mi hija miraba desde la sala del cuarto, de la sala de la casa hacia afuera. Y dice que Leo esperó que la ardilla se distrajera un poco y Leo saltó, le agarró el cuello a la ardilla y cayeron al suelo. Y mi hija pensó, le voy a salvar la vida a la ardilla. Mi hija sale al jardín y corre y encuentra al gato sobre la ardilla. Y mi hija le agarra la cola al gato asesino. Voy a hacer un paréntesis. Cualquiera de nosotros que tiene hija sabe que una de las primeras cosas que tú le tienes que decir a tu hija es no juegues con un gato asesino, mucho menos cuando tiene la presa en la boca. Mi hija corrió, le agarró la cola al gato, pero el problema no fue el gato. Yo no creo que los animales sean inteligentes, lo dije en el taller, pero yo creo que este gato tiene los instintos animales avanzadísimos. Porque yo pienso que el gato pensó, si lo hago, yo le hago algo a esta nena, el dueño me come en sopa. El problema no fue el gato, el problema fue la ardilla. Porque cuando mi hija le agarró la cola al gato, el gato soltó la ardilla se dio una vuelta y le mordió el dedo a mi hija. Y mi hija corría en el jardín con la ardilla en el dedo y salieron mis 2 hijos varones a gritar al jardín, ¡maten a la ardilla! Y mi otra hija salió, ¡salven a la ardilla! Y mi hija pequeña corría, ¡quítenme a la ardilla! Y mi hija me dice por teléfono, papi, me duele. Eso fue suficiente. Cuando escuché en el teléfono, papi, me duele, cancelé mi conferencia.
Cancelé mi conferencia, agarré el avión y me fui de regreso a mi casa y me pidieron que me disculpara en Chile en esta conferencia. Querían que yo escribiera un correo para explicar por qué me había ido y explicara que cuando mi hija me necesitó, yo quería estar allí. Están locos, yo no le debo disculpas a nadie ni explicaciones a nadie cuando quiero estar y debo estar cuando mi hija me necesita. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hizo mi hija mal? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado? Porque nosotros creemos que el dolor es resultado del pecado, nada más, ¿no es cierto? Nosotros hemos llegado a asumir que el pecado es siempre, como consecuencia, dolor. Y nosotros hemos llegado a creer que todo dolor es malo. Y ayer nos explicaba Guillermo, creo que fue el que lo comentó, yo no recuerdo quién fue lo que comentó, que dice que los médicos dicen que el dolor es bueno. Pero no nos gusta hablar del dolor y yo tengo que hacerme la pregunta, les presento a mi gato Leo. Si él fue el motivo de causa del dolor, uno diría, no fue culpa del gato, fue culpa de tu hija porque salió ella de la casa y fue ella el que le agarró la cola al gato y fue el gato el que agarró la ardilla. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hizo de malo mi hija? ¿Y por qué sufrió dolor si no hizo nada malo? ¿Alguien de ustedes podría debatirme a mí que fue malo el deseo de mi hija de salvarle la vida a la ardilla? Ninguno de nosotros podría decir, ay, pero qué nena tan tonta, ¿cómo se te ocurre salvarle la vida a una ardilla? No. Mi hija estaba experimentando dolor como resultado de una buena decisión, salvarle la vida a un animal. Y eso me hizo a mí reflexionar y pensé, entonces quiere decir que el dolor no siempre es malo, pero si somos hombres que vamos a tener que enfrentar el ataque de diablo, lo que vamos a tener que enfrentar nosotros mismos, vamos a tener que saber cómo lidiar con el dolor. Y para eso quiero llevarte a Romanos capítulo 7. En el capítulo 7 Pablo habla de la lucha con el pecado. Y luego él inmediatamente habla de Romanos capítulo 8. Porque recuérdate que ayer hablamos del capítulo 7 y la lucha del pecado. Nos introduce el capítulo 8 a la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo. Y ahora Pablo continúa la idea del capítulo 7 de anoche. Y ahora continúa con el capítulo 8. Y él nos introduce a un tema de dolor. Es indiscutible. Mire lo que dice Pablo. ¿Quién nos separará? Y ya la separación habla de dolor. Por eso el terrible problema del divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio separa. Por eso el dolor en la vida de los hijos. Porque el divorcio separa, la separación es dolor. Y Pablo continúa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dolor, o angustia, dolor, o persecución, dolor, o hambre, dolor, o desnudez, o peligro, o espada. Todas estas palabras reflejan dolor. Y luego Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Perdón, discúlpame Pablo, ¿cómo es posible que tú puedas hacer la lista de dolor con todas estas cosas? Nos digas que nuestros hermanos están siendo asesinados y luego nos dices, pero soy más que vencedor. Esa es una perspectiva del dolor que yo quisiera tener en mi vida. Porque si yo puedo vencer el dolor y puedo entender el rol del dolor en mi vida, pues ya nadie me puede. ¿Qué me va a detener a mí? Si una de las cosas a la que más le temen los hombres es el dolor. Ninguno de nosotros es masoquista, ninguno de nosotros ahora dice, Señor, mándame más dolor. Porque Dios no nos llamó a ser masoquistas, pero sí nos llamó a enfrentar el dolor como Pablo lo enfrentó. Una lista de dolor indiscutible. Luego dice, antes somos más que vencedores. Cualquiera diría que el evangelio de la prosperidad de América Latina hoy haría sentido si delante de todo esto diría, y Dios me bendijo económicamente, y tengo mejor casa, y tengo mejor carro, y mi empresa va creciendo, soy más que vencedor. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. Pablo hace una lista terrible de dolor y luego él dice, y soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Jesucristo. Yo quiero enseñarte un video. Este es uno de los basureros más grandes en América Latina. Mi hijo de 5 años me acompañó. La gente que tú vas a ver en este video vive en ese basurero. Y al final del video, que dura como 1 minuto y medio, tú vas a ver 2 niños en el video. Quiero que prestes atención porque inmediatamente después de aquella situación en el basurero, regresamos al hotel y mi hijo me hizo una pregunta relevante. Voy a hacerte la pregunta y luego quiero que tú respondas junto conmigo en tu mente, porque esa pregunta es relevante. Con ustedes, el basurero más grande en América Latina.
después de estar en el basurero como 4 horas, regresamos a nuestro hotel de 5 estrellas con mi hijo. Y nos acostamos en nuestras camas con almohadas de plumas. Y mi hijo me hizo una pregunta muy curiosa. Mi hijo de 5 años, que ahora tiene 17, me hizo la pregunta del millón. Y mi hijo me preguntó: papi, ¿por qué esos niños jugaban con juguetes rotos? ¿Por qué esos niños en el basurero, papi, jugaban con juguetes rotos? ¿Por qué esa es una pregunta relevante? Yo te voy a decir por qué es una pregunta relevante. Porque mis hijos nunca han tenido que jugar con juguetes rotos, nunca. Todos los juguetes de mis hijos son nuevos. Y cuando mi hijo vio el dolor de otros niños y vio la realidad de otros niños, le cambió la perspectiva de la vida, porque mi hijo nunca volvió a ser el mismo. Te voy a decir por qué. Mi hijo empezó la tradición en mi casa. ¿Tú sabes cuál es la tradición en mi casa? Inventada por mi hijo. Todas las navidades escogemos nuestros mejores regalos. Y esos regalos, nosotros como familia, se los regalamos a otra persona. Eso no fue idea mía. Fue idea de un niño de 5 años que aprendió a lidiar con el dolor de otros, y algo sucedió en la vida de mi hijo. Yo quiero sugerirte que todos los hombres que vamos a poder vencer, vamos a tener que entender que el dolor en algún momento nos contagia de una dosis de la realidad de otros y de nuestra propia realidad. Cuando yo puedo ver el dolor de otros, eso me hace verme, con razón soy más que vencedor. Pablo dice, porque estoy viendo el testimonio de otro, lo que el otro está sufriendo, que no lo está destruyendo, me está animando a mí a seguir adelante. Porque el dolor de alguna u otra forma nos contagia de una dosis de la realidad de otros y de mi propia realidad. Mi hijo nunca volvió a ser el mismo, nunca. Pero a nosotros nos gusta huir del dolor. Y ahora peor, en América Latina el evangelio de prosperidad fue el evangelio más popular y es el más popular que hay. Las iglesias en América Latina están creciendo porque el evangelio de la prosperidad le dice a toda la gente concepto similar al de pare de sufrir. Qué mensaje del infierno más terrible. El mensaje pare de sufrir no es una invitación del evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo que alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la cruz no implica mejor carro y mejor casa. No tengo nada en contra de la prosperidad económica, pero sí tengo algo muy en serio en contra del evangelio de la prosperidad. ¿Por qué no empezamos a predicar el verdadero evangelio? Dios quiere quitarte todo para enseñarte que Él es suficiente. ¿Por qué no en América Latina se levantan los predicadores que no van a ser famosos y le empiezan a predicar al mundo la verdadera verdad del evangelio? Dios quiere quitarte todo para que cuando te encuentres en la calle tú puedas decir, pero Dios es suficiente. Porque ahora la gente quiere decir Dios es suficiente cuando tienen todo y cuando son prosperados económicamente. Otra vez lo voy a repetir, no tengo nada en contra de ser rico o tener dinero. Pero sí tengo algo en contra de confundir el ser rico y tener dinero con prosperidad del evangelio. Porque el evangelio no es una invitación a que todo te va a salir bien. Porque esta realidad de la que Pablo hablaba, tal vez nosotros, esta generación no la ha visto, pero yo sé que ustedes los mexicanos, conocen de una generación antes de la de ustedes que sufrió por el evangelio en este país. Yo sé que hay lugares todavía, gracias, en México, donde hay pastores que están sufriendo persecución. Yo conocí a un pastor en el área de fronteriza con Guatemala. Lo agarraron los zetas y lo torturaron. Le arrancaron las uñas de los dedos con cuchillo y lo metieron en una prisión con un oso. Estaba destruido él cuando yo lo conocí, tenía las cicatrices. Las cicatrices que hablan de una realidad. No todo en el evangelio es color de rosa, no nos engañemos. Y no podemos engañar al mundo en América Latina y sugerir que no va a haber dolor, porque el dolor es algo que todos tenemos que enfrentar de una u otra forma. No me malentiendan, yo no soy experto en el dolor, yo no vine a comparar tu dolor con el mío, no es comparación. Tu dolor es tu dolor y mi dolor es mi dolor. Pero tenemos que aprender a entender que el dolor tiene un rol en nuestra vida como hombres, si queremos ser hombres de Dios. Y tenemos que saber cómo lidiar intelectualmente y espiritualmente con ese concepto. Pablo no termina allí. Yo quiero sugerirte que ahora la lista que Pablo va a mencionar en el versículo 38 habla de otra clase de dolor. Si antes habló del dolor que nos afecta físicamente, ahora creo que él habla de un dolor espiritual.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas afirmaciones tienen un nivel espiritual que yo quiero en mi vida. Pero estas no son las clases de afirmaciones que yo veo y escucho en los medios masivos de comunicación que representan el Evangelio. Mira la lista. Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Él está entrando en un ámbito espiritual. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo he estado en todos los países de América Latina, pero tengo que confesar que uno de los lugares más peligrosos donde he estado ha sido Centroamérica, trabajando con los MS-13, los salvatruchas. Y la otra es un área en Argentina que se llama El Chaco. Nunca había estado en un lugar donde había tanta gente endemoniada. Nunca. Había tanta gente endemoniada en ese lugar que yo entré ya con una tensión. Cuando uno venía aterrizando, uno ya presentía algo espiritual, alguna opresión. Empezaron las conferencias, di mi conferencia y después de esta conferencia me paró un muchacho y me dijo: doctor de León, ¿puedo hablar con usted? Y me sentó en una silla y me dijo: doctor de León, yo necesito que usted visite a mi hermana. Le digo: ¿por qué necesitas que visite a tu hermana? Es que mi hermana está llena de demonios, está posesionada por una legión de demonios que amenazaron a cualquier persona que vaya a orar por mi hermana. ¿Podrías ir a orar por mi hermana? Sí me atrevo. Sí voy. Porque yo empecé a razonar. O sea, tu hermana tiene una legión de ángeles y amenazó de muerte a cualquier persona que quiera ir a orar por ella. Me dijo: sí, pero tú eres el predicador invitado, seguro los demonios te van a hacer caso a ti. Yo invité al otro pastor que estaba de la región por allí. Dije: pastor, ¿usted conoce toda esta región? Sí, sí. Pues mire que da la situación de contar. Vamos, me dijo: ok, vamos. Nos montamos en el auto y vamos caminando hacia el lugar donde está esa mujer. Y nos iba contando el muchacho que esa región está llena de brujos. Y llegamos, parqueó el auto, dijo: allí vive mi hermana. Se salió del auto y se fue corriendo. Y yo me quedé como: pero espérate, hey, aquí, ¿quién nos va a presentar a tu hermana? No, hombre, ustedes toquen el timbre, ya les abre. Y se fue corriendo. Dice el pastor: ¿listo? ¿Está listo? Pues no. Pero ya estamos aquí, así que vamos. Salimos del auto y estaba una cerca, había una cerca y luego la puerta. Y la cerca tenía un timbre. Entonces viene el pastor y toca el timbre. ¡Bing! No hay nadie, vámonos, le digo yo, vámonos. Nadie abre. Digo: no, espérate, toquemos otra vez. Y vuelve el pastor a tocar. ¡Ding! Nadie abre la puerta. Dijo: no hay nadie, vámonos. Y el pastor me dice: no. Es que los demonios no la dejan abrir la puerta. Y dice el pastor: espérate. En el nombre de Jesús, abran esa puerta. El pastor dice: vamos. Ahora ya estaba yo ahí, ¿no? El pastor iba adelante y yo iba atrás, ¿no? Yo iba orando por él, ¿no? Iba protegiéndole la espalda. Él iba adelante y yo iba atrás, ¿no? Mira, yo no soy la clase de predicador que va de demonios detrás de cada arbusto. Que yo no soy la clase de predicador que se dedica a la guerra espiritual y eso. Todos de alguna u otra forma lidiamos con lo espiritual, pero ese no es mi tema. ¿Sí? En ninguno de mis libros voy a hablar de en el nombre de Jesús saca el demonio nada. Pero yo sé que hay una guerra espiritual. Pero lo que te voy a contar, no te lo estoy bromeando. Es cierto, yo no soy la clase de predicador que ve demonios detrás de cada arbusto. Pero cuando entramos a la casa, no es broma, entramos a la casa y se presentía como que si los demonios se subían al sofá y se ponían en contra de las paredes así. Y entramos por la sala, se sentía la opresión, pero se sentía como que se estaban abriendo camino. Y llegamos a la cocina y ahí estaba la chica tirada en una esquina, golpeada, ensangrentada. Y el pastor dice: en el nombre de Jesús, suelten a esa mujer. La mujer se levanta así, le pega la refrigeradora, le pega la estufa y cae en el suelo. Y empiezan los demonios. ¡No! Y yo empecé a orar. Y ustedes saben que cuando uno dice, cuando hay un demonio, tú tienes que orar y repetir todos los versículos bíblicos que te sabes de memoria. Y empieza: en el nombre de Jesús. Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró. Era el único versículo que me acordaba. Jesús lloró, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró, Jesús lloró.
nunca había visto tal cosa. Y el pastor, en el nombre de Jesús, suelta en esa mujer, no. Y le respondían feo. Y yo mientras oraba y trataba de recordar los versículos, y en ese momento el pastor se callan los demonios, y el pastor oró algo que nunca había escuchado en mi vida. El pastor le dice a los demonios: en el nombre de Jesús, suelta en esa mujer, o yo voy a ordenar una legión de ángeles que venga y los torture. Yo escuché eso y yo dije, no hombre, ¿cómo? Yo nunca había escuchado una oración así, pero es cierto, porque la palabra de Dios dice que tenemos ángeles a nuestro servicio. Pero nunca había escuchado el entendimiento espiritual actual de amenazar a una legión de ángeles y decirle, o la dejan en paz, o voy a enviar una legión de ángeles que los torture. Así se fueron los demonios. La chica se sentó, le hablamos del evangelio, aceptó a Cristo, confesó sus pecados, se arrepintió, cerró las puertas del enemigo, y esa noche estaba en la primera fila, escuchando el poder de la palabra de Dios. Aquel día aprendí que en medio del dolor y el sufrimiento, Dios, por alguna razón, tiene el poder
Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan este terremoto en Haití. Nosotros fuimos con un grupo de chicos del grupo de jóvenes unas semanas después para todavía ayudar a las personas. Hay un pastor en los Estados Unidos que alguien le debería de decir que se calle la boca, porque cada vez que abre la boca dice unas estupideces. Él se atrevió a salir en la televisión y decir en cadena internacional que la razón por qué hubo terremoto en Haití es porque Dios quería juzgar a Haití por todo el vudú que hay en Haití. Yo hubiera querido tener un momento sentado con este pastor y preguntarle, entonces si Dios mandó el terremoto a Haití, ¿por qué no abandonó Haití? Porque te voy a decir una cosa, cuando todos los demás abandonaron Haití, Dios fue el único que se quedó allí. Y sí, ¿cómo tú sabes eso? Porque yo lo vi, yo caminé en las calles. Y créeme, esto suena muy raro lo que te voy a decir, pero es la verdad. Yo vi a Dios caminando en las calles en Haití. Yo vi a Jesús en los ojos de esos niños que perdieron a su papá y a su mamá y están enterrados en Haití. Yo vi a Jesús en la cara de todos esos niños huérfanos que estaban allí y que necesitaban que la iglesia se levantara y llevara la luz en medio del dolor y sufrimiento. La iglesia no corre, la iglesia se queda presente y le muestra al mundo que Jesús es Dios a pesar del dolor. Tenemos un serio malentendido acerca de la cruz en América Latina. He conocido predicadores que se paran en América Latina a través de los años y le predican a la iglesia: Dios llevó tu dolor a la cruz, es cierto. Dios llevó tu enfermedad a la cruz, es cierto. Dios llevó tu dolor, tu pecado y tu enfermedad a la cruz, es cierto. La Biblia dice eso. El problema es la interpretación. El hecho de que Cristo llevó tu dolor a la cruz no quiere decir ausencia de dolor, quiere decir que Él es Señor sobre tu dolor. Pero nosotros creemos que por alguna razón Dios nos debe a nosotros algo. Dios no nos debe absolutamente nada. La situación de Argentina y esto me recuerda que el dolor no solo nos contagia acerca de la realidad mía y de otros, pero el dolor también te contagia de la realidad acerca de Dios. Yo vi a Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Dios no le huye al dolor y el sufrimiento. Más bien parece ser que hay una puerta ante el dolor y el sufrimiento cuando Dios entra a la vida del ser humano. Y por alguna razón Dios se revela en formas en que no se revelaría de otra forma en medio del dolor y el sufrimiento. Y todos nosotros, si somos hombres de Dios y estamos dispuestos a enfrentar la destrucción que viene en contra de nosotros, vamos a tener que ponernos de pie y vamos a tener que ser inteligentes y llenos de Dios. Y vamos a tener que saber lidiar con el dolor. Porque no todo es color de rosa, lo dije. Y lo vuelvo a repetir. Y termino con esta parte. Pablo continúa en Romanos capítulo 9. Recuérdate que es una carta. Él continúa, está en la misma idea. Él continúa y digo: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cómo es posible? Este es uno de esos versículos bien complicados en la Biblia. Lo vamos a leer otra vez. Presta atención. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Espérate, pero yo pensé que los cristianos siempre estaban gozosos. Porque en Miami hay una radio cristiana que todo su eslogan es en victoria. En victoria. Entonces tú hablas con la gente: ¿cómo está? En victoria, hermano. ¿Cómo? En victoria, hermano. ¿Así? ¿Tú no tienes tristeza ni dolor? No, en victoria, hermano. No, seamos honestos. Si Pablo podría lidiar con la paradoja del dolor, la tristeza y el gozo constante, todos podríamos. Pero mira, esta no es la parte más complicada. La parte más complicada es el versículo que continúa. Versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Gilberto, mire lo que Pablo dice: yo te amo a ti tanto que yo estaría dispuesto a ser separado de Cristo, un anatema, por amor por contigo. A ver, ¿cómo? Pablo dice: yo te amo a ti, Osvaldo, yo te amo a ti como mi hermano, te amo a ti tanto que estoy dispuesto a ser separado, un anatema, por amor a ti. Está bien complicado, ¿no creen ustedes? A menos de que lo entendamos desde la perspectiva de Jesús cuando le dijo a sus discípulos: es que el mundo va a saber que ustedes son muy discípulos porque se aman.
Porque se aman uno al otro, por eso el mundo sabrá que son mis discípulos. Yo te voy a decir, el grupo más difícil de amar en Guatemala para mí fue el grupo que mató a mi mejor amigo. Son una pandilla, son terribles. La pandilla más grande en el mundo hoy, solo en Guatemala, Honduras y El Salvador hay más de 150,000 de estos muchachos. Te voy a enseñar un video. Es la pandilla de los salvatruchas, el MS-13. Y porque nadie estaba haciendo nada para alcanzar los liderazgos juvenil, porque trabaja con la juventud, decidimos que queríamos trabajar con la pandilla salvatrucha. Por 6 meses pedí una audiencia con los 2 líderes principales no le voy a decir el país. 6 meses después aceptaron mi invitación y me encontraron en el Parque Central, en mi lugar donde habíamos escogido. Llegó un auto blindado con espejuelos negros. Se bajaron 2 tipos con AK-47 y nos pusieron unas cachuchas negras y nos tiraron en el auto y nos manejaron por 45 minutos y nos metieron en una cueva. Yo ni siquiera sabía que habían cuevas en ese lugar. Al fondo de la cueva nos quitaron las máscaras y habían 2 hombres entre 45 y 55 años de edad, rodeados de 7 muchachos entre 14 y 22 años de edad con armas automáticas y granadas. Qué curioso. Los 2 jefes de la pandilla entre 45 y 55 años de edad. Escúcheme bien, hombres. El modelo, el rol masculino en la vida de los adolescentes lo siguen hasta la muerte. Por eso sigo trabajando con jóvenes, porque entre más viejo me pongo, más efectivo soy con ellos, porque ya no me miran como joven, me miran como un modelo de padre. Y todos ustedes que son hombres, Dios los ha puesto con un propósito de ser un modelo para la nueva generación. Si tú eres padre, tú eres la influencia más poderosa sobre la vida de tus hijos. No seas un cobarde, toma responsabilidad y actúa como tal. Tú puedes influenciar a toda una generación, pero tienes que ponerte los pantalones y decir: voy a ser un modelo para la nueva generación, porque los jefes de la pandilla salvatrucha lo están haciendo. Los chicos ya ni siquiera son reclutados, los chicos hacen fila para unirse a la pandilla de los MS-13. En nuestra entrevista con estos 2 jefes de la pandilla, les hicimos varias preguntas que estaban en la agenda que les habíamos mandado. Cuando íbamos para afuera, el que iba conmigo se le ocurrió hacer una pregunta que no estaba en la lista. Se dio la vuelta y dijo: solo quería hacer una pregunta por curiosidad. ¿Qué toma salir de la pandilla? Si yo me involucro en el MS-13 y ahora quiero salir, ¿cómo puedo salir? Y el jefe de la pandilla dijo: 2 formas. 1, te vamos a matar. Y 2, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Regresamos otra vez. ¿Qué toma salir de la pandilla? Y él dijo: si tú te metes a la salvatrucha, hay 2 formas de salir. 1, te vamos a matar. 2, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Te siguen por 6 meses para ver si eres de veras, y si no eres un verdadero cristiano, te matan. Hablemos de hacer una alianza entre los salvatruchas y la Iglesia Cristiana Evangélica en Centroamérica, ¿no? Mira, sígueme a esa familia a ver si son de veras. Mira, sígueme a este servidor a ver si es de veras. Tendríamos cristianos bien comprometidos en las iglesias. Ante esta realidad dijimos: tenemos que empezar a trabajar con ellos. Y todos nos dijeron: ustedes están locos, nadie se puede meter con ese grupo, son unos asesinos de primera. Es cierto, son unos asesinos de primera, pero muchos muchachos son asesinos de primera porque empezamos a escuchar sus historias. Uno de los pandilleros más fuertes que ha asesinado a 14 personas, incluyendo 2 mujeres embarazadas, está en una cárcel en Honduras. ¿Sabes cómo su padre lo disciplinaba? Lo colgaba de una soga en la cocina y lo dejaba bajo el fuego por horas. Le pegaba con cables de electricidad. Este muchacho creció con un odio y un rencor y un resentimiento en contra de la vida. Cuando te empiezas a escuchar sus historias de dolor, no lo puedes justificar. Es injustificable quitarle la vida a otra persona, pero empiezas a entender un poco mejor de dónde vienen esos muchachos. Con ustedes, el grupo de jóvenes más grande sobre la faz de la tierra no es de una iglesia, son los salvatruchas.
no puede ser. Él dice que mi pelo se mira medio sucio, que algunos colores no me quedan al gusto. Pantalones largos que se quiere caer, solo mira por afuera y lo de adentro no ve. No me critiques, enséñame. 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 No me critiques, y he tenido paciencia, yo respeto los gustos, no me meto con nadie, tampoco los busco. Yo sigo mi carrera, no me voy a distraer. Mi futuro es primero y eso me hace valer. A veces me pregunto si esto es justo. La gente me critica, se vuelve abuso. No viven lo que tanto pretenden tener. En lugar de ayudarme, me quieren comer. No me critiques, enséñame. 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 Enséñame, no me critiques. Esta última foto son 150 cuerpos del MS-13. Los metieron en una prisión en Honduras, les pusieron cadenas y candados y les prendieron fuego. Y nos llamaron al liderazgo juvenil para ir a ser parte del proceso de cremación de los cuerpos, etc. Y después de eso hubo una reunión de pastores. Este pastor se puso de pie. ¿Tú sabes qué dijo ese pastor? Ya era hora que hicieran algo en contra de estos animales. Y yo me tengo que hacer la pregunta forzada: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo único que la iglesia pueda decir es: y es hora que hagan algo en contra de estos animales? Son seres humanos al fin y al cabo. Y tú tal vez vengas conmigo y me dices: sí, pero a ti no te han violado tu hija. Pero algo pasó cuando yo me identifiqué hasta cierto punto con el deseo de ayudar a estos muchachos. Porque hace 20 años, si yo iba en la calle y miraba uno de estos muchachos que venía hacia donde yo estaba, en la misma área, en el mismo lado de la calle, yo me agarraba el celular, la billetera y me iba al otro lado. Pero después de trabajar con ellos a través de los años, ya no puedo. Estamos trabajando en una prisión en Guatemala pintando un mural del hijo pródigo, porque levantaron más de $600 dentro de la cárcel para ayudar a un orfanatorio, estos pandilleros que ahora son cristianos. Y estamos pintando un mural y a este muchacho le cayó un poco de pintura en su camisa y se quitó la camisa y tenía un tatuaje de un demonio que le empezaba aquí y le daba la vuelta por todo el cuerpo, se le amarraba por el brazo y le terminaba la cola del demonio aquí en el dedo, y a propósito era este dedo. Y cuando se quitó la camisa y yo vi el demonio, automáticamente dije: este muchacho es del diablo. Y me alejé del diablo, porque tiene tatuaje, como todos los tatuajes son del diablo. Y paré por un momento después de tantos años de trabajar con él y dije: no, le tengo que preguntar qué quiere decir el tatuaje. Así que me acerqué al muchacho y le dije: ¿cuál es el significado de tu tatuaje? Y este muchacho me dijo: este es el grito de auxilio que le pido al mundo, porque así me siento por dentro. Le pregunto a todos los que están aquí: ¿cuántos de ustedes han escuchado al diablo pedir auxilio? Levanten la mano. Porque hay gente que ora por el diablo. Ay, Señor, ten misericordia del diablo, que el diablo no se vaya al infierno, Señor. El diablo es diablo, ya escogió. Pero esos muchachos son seres humanos que todavía tienen la oportunidad de escoger algo mejor. Pero tú y yo necesitamos una dosis del dolor, porque la dosis nos contagia de la compasión. Cuando yo puedo entender que el dolor en nuestra vida tiene un rol, yo puedo entender que la compasión es parte indispensable de la vida de un cristiano.
¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo lo vivimos aquí en México? Será una pregunta que solo los mexicanos pueden preguntarse. ¿Cómo un mexicano cristiano evangélico puede tener compasión de los narcotraficantes, por ejemplo? Está difícil por todo el dolor que causan en este país. Pero yo quiero decirte que como mexicano tú tienes la responsabilidad de hacerte la pregunta: ¿cómo tú como cristiano puedes usar la compasión para alcanzar a otros para Cristo? Porque esa es una de las características de Dios, debería ser una de nuestras características. Poder vivir la paradoja, la contradicción de la compasión en medio de tanto dolor y en medio de tanto sufrimiento. Yo quiero pedirle a todos que se pongan de pie. Yo no vine como experto del dolor, porque no soy ningún experto. Pero tampoco vine a comparar dolor, porque tal vez tú estás pasando el dolor de un divorcio, por ejemplo. Bueno, ese dolor es diferente al dolor de tu compañero a la par. Tal vez tú perdiste a tu novia terminó contigo y se fue, y no vamos a comparar ese dolor con el dolor del divorcio. No podemos comparar. Tal vez si alguno de tus hijos está fuera o lejos de las cosas de Dios y tienes el dolor de un padre porque tu hijo se fue. Tampoco es justo que yo compare ese dolor con el dolor del divorciado, el que perdió a la novia, porque no es justo. No venimos aquí a una competencia a ver quién sufre más. Esto no es masoquismo. Pero si hay una pregunta, la pregunta del millón para ti. Escucha bien la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿cuánto dolor estás tú dispuesto a experimentar con tal de conocer a Dios mejor? La voy a repetir. La voy a volver a repetir porque es una pregunta muy complicada. Y peor para mí, porque yo soy el que la estoy dando. Pero es una pregunta relevante para todos nosotros los hombres, que tenemos la responsabilidad de liderar toda una nación. Porque Dios no le dio a otras personas la responsabilidad, se la dio a los hombres. Escucha bien la pregunta: ¿cuánto dolor estás dispuesto tú a experimentar con tal de conocer a Dios mejor? Es una pregunta relevante, porque la invitación de Jesús no fue ven y disfruta la vida todo el tiempo. No, la invitación de Jesús fue: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Con razón la puerta es estrecha. No te vayas a sorprender. En la eternidad no van a entrar los millones de gente por la puerta ancha. La puerta es bien angosta. No todos van a tener el valor de decir: pues ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a recibir lo que Dios me mande con tal de conocerlo a Él mejor. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra meta en la vida. Mi meta en la vida no es ser más rico, mi meta en la vida no es ser más exitoso, mi meta en la vida es conocer mejor a Dios para poderle dar a conocer. Esa es tu meta. Tu meta como hombre en esta tierra es conocer a Dios de tal manera que al conocerlo tú a Él puedas darlo a conocer a la otra generación que viene detrás de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Que Dios tenga el honor y privilegio de influenciar a tus bisnietos. Por eso siempre me invitan cada 10 años, porque yo hablo sin pelos en la lengua. Por eso a Mexicali no vengo seguido, cada 10 años me invitan. Porque yo no te voy a ir a dar un paseo por el parque, no, yo te voy a decir las cosas como son. Por eso siempre me invitan 2 veces, la primera y la última, ya no me vuelven a invitar. Pero ninguno de nosotros tiene 5 años y ninguno de ustedes vinieron para que los sobaran, porque tú sabes que las enfermedades más graves del ser humano no se curan sobándolas. Las enfermedades más duras del ser humano se sanan en medio del dolor y del sufrimiento. Jeffrey de León: ¿cuánto dolor y sufrimiento estás dispuesto a experimentar para conocer mejor a Dios? Señor, dame el valor y la fortaleza para recibir de ti lo que tú quieras enviarme, porque el propósito de los hombres en esta tierra es conocerte a ti mejor y darte a conocer. Señor, por cada uno de estos hombres que están aquí, yo quiero levantarlos. No tengo ni idea cuántos de ellos están experimentando dolor que nadie puede explicar con palabras. Yo no tengo ni idea, pero yo sé que en medio del dolor y del sufrimiento tú sigues siendo Dios. Nadie te va a mover del trono en donde estás sentado. Ahora ayúdanos a tener la responsabilidad, la madurez suficiente para venir delante de ti
olvidarnos del comunicador, del predicador, del pastor, que el nombre de Jeffrey de León se olvide, pero que tu nombre sea glorificado y que tu verdad permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tengamos la madurez de dividir estilo de predicación con contenido. Si el contenido es bíblico, que permanezca en nosotros y ayúdanos a vivirlo. Gracias por cada hombre que está aquí. Gracias porque si vinieron es porque tú tienes un propósito en su vida. Que ese propósito continúe siendo conocerte a ti y darte a conocer. No vamos a pedir disculpas por tomar decisiones que son consistentes con quién eres tú. Y en medio del dolor y sufrimiento, estamos convencidos de que tu espíritu se mueve en medio del dolor y del sufrimiento. Ayúdanos a saber cómo lidiar con los temas más difíciles de la vida del ser humano. Y como hombres, ayúdanos a tomar el liderazgo que necesitamos tomar en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro país, en nuestro mundo. Y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, que Dios los bendiga. Pues el Señor nos sigue hablando. Esta enseñanza es un llamado muy fuerte, ¿no? A hacer algo como iglesia, como personas, ser un instrumento de cambio, un instrumento de bendición en nuestro tiempo, en nuestra generación. Pero sobre todo que lo que hagamos el día de hoy, lo que hagamos en estos días, pueda trascender a través de nuestras generaciones, que se multiplique a través de nuestras familias, para que lo que Dios está bendiciendo el día de hoy siga bendiciendo, porque es una promesa que bendecirá hasta 1000 generaciones. Gracias le damos al Señor por la vida de Jeffrey. Quiero también comentarles que hay a la venta libros del pastor Jeffrey de León. Tiene un costo de 120 pesos y los pueden adquirir ahorita aquí a la entrada del lado derecho. Ahí están los libros. Bien, pues en este tiempo me gustaría mucho preguntar.